A continuación tenemos al doctor Pedro Gutiérrez Castellón, quien va a hablar sobre el impacto de B-Lactis y L-reuteri en la inmunidad y la salud gastrointestinal del lactante. Muy buen día, distinguidos colegas de América Latina. Es un verdadero placer nuevamente estar con mis queridos colegas de Centroamérica en este bellísimo país y con este importante evento científico. El tema que vamos a discutir el día de hoy es un tema de gran relevancia. Tiene que ver con todo lo relacionado con microbiota, con probióticos y su impacto en la salud del lactante. A nombre del International Scientific Council for Probiotics de la Sociedad Latinoamericana de Gastrohepatonutrición, del Consorcio Mexicano para el Estudio del Microbioma y del Centro de Investigación de Microbiota y Probióticos del Hospital General G.A. González, les doy un atento saludo y un cordial agradecimiento. El día de hoy vamos a revisar 3 tópicos fundamentales relacionados con el impacto de la microbiota en el concepto de la salud y la enfermedad. Vamos a hablar de 2 probióticos que son 2 de los 3, 4 probióticos con mayor evidencia en el mundo. Lactobacillus reuteri, hoy llamado Limosil Lactobacillus reuteri, y su impacto en el terreno de la inmunidad tan de boga en estos momentos y tan necesario que nosotros lo entendamos. En segundo lugar, la segunda cepa de probiótico, que es Bacillus lactis BB12, y qué tanto cuánto tenemos evidencia de cómo nos ayuda precisamente para reducir el riesgo de infecciones en los pequeños. Pueden ustedes estar leyendo mis potenciales conflictos de intereses, tanto como ponente, como investigador externo y como asesor de algunas de las compañías que ustedes están revisando. Y quiero dar inicio con esta diapositiva. Esta diapositiva ya se ha venido tornando clásica en mis presentaciones. Es una publicación del año pasado de Vendetta Raspini y su grupo de colaboradores. Y para mí esta diapositiva es muy importante porque nos habla de la importancia que cada vez más identificamos, cada vez más comprendemos de la microbiota en las diferentes ventanas de la vida. Y cómo, si nos referimos al momento del embarazo y la programación metabólica temprana, que ya me han escuchado hablar, la identificación temprana, por un lado, de la adecuada alfa y beta diversidad de la microbiota bucal de la mujer embarazada, como de una u otra manera ejerce un impacto epigenético muy importante en el chico, y así sucesivamente. Si nos quisiéramos mover al momento del parto, vía cesárea versus vía normal, o en su defecto en los primeros años de la vida o durante la adolescencia o la adultez en plenitud, cada vez más vamos identificando nuevos nichos de oportunidad que nos permiten no solo identificar la relevancia, la preponderancia y la importancia de la microbiota, sino que por el otro lado, pues vamos identificando las potenciales intervenciones terapéuticas que cada vez más surge más evidencia, cada vez más nos metemos en el terreno de la importancia que tiene cada una de ellas y así sucesivamente. Yo quisiera dar inicio a esta primera parte de mi presentación, esta primera parte de mi charla, y recordarles a ustedes y actualizarles un poquito de cómo hemos venido avanzando en el conocimiento. Y estoy seguro que más de uno de ustedes conoce ya esta caricatura, este gráfico, publicado por Carolina Maldonado hace ya un par de años, y nos habla de cómo la microbiota y los probióticos, que los están viendo en la parte superior de la pantalla, voy a marcarlo con el puntero de la computadora. Fíjense cómo las diferentes taxas de microorganismos que están presentes en la lumen intestinal, este es el tubo digestivo, así sea bacterias, virus, bacteriófagos, hongos, de una u otra manera interactúan de una manera muy armónica, muy equilibrada con las diferentes estructuras del organismo. Pues precisamente para, entre otras cosas, si nos vamos a enfocar, hay diversas acciones. Hoy nos vamos a enfocar en el terreno de la inmunidad. Y fíjense cómo ya desde que los microorganismos o los probióticos entran en contacto a nivel del moco, del tubo digestivo, dependiendo de lo que sensan en ese momento, empiezan a producir algunas sustancias naturales como esta que estoy señalando, la reuterina o la luteinina, que vamos a ver
dentro de un momento y que de una u otra manera tienen acción bactericida y bacteriostática natural. O bien como a través de la interacción, lo que estoy señalando en esta caricatura es la placa de Peyer, como por ejemplo gracias a la interacción de la microbiota con los pseudópodos de la placa de Peyer, se produce todo un switch, toda una interacción TH1, TH2, TH17, como lo están viendo aquí nuevamente marcado con el puntero, para producir un fenómeno de inmunomodulación focalizada. Y quizás uno de los temas más apasionantes que han ocurrido en los últimos tiempos, así como hablar de estos famosos ejes que ya no se llaman ejes, sino que ahora se habla de las interacciones. Interacción eje cerebro-intestino-microbioma, interacción eje intestino-pulmón-microbiota, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver en un momento. Uno de los aspectos y de las evidencias más apasionantes, lo estoy marcando con el puntero, es la interacción que la microbiota a través de un crosstalk, una comunicación cruzada, se hace con, por ejemplo, aquí la célula globosa o goblet cell, para dependiendo de cómo es esta interacción, este crosstalk, se va produciendo una cantidad más o menos diferenciada de moco y que sabemos en este momento que dependiendo de la viscosidad, del espesor del moco, que existe en el tubo digestivo, puede o no haber presencia o ausencia de diferentes condiciones patogénicas. Y muy recientemente, y en un resembling, en una semejanza de lo que les acabo de platicar en el tubo digestivo, está la parte de la vía respiratoria. En el tracto respiratorio, de una manera similar a como lo hemos venido platicando a nivel del tubo digestivo, fíjense cómo así que hablemos de vía respiratoria alta o de vía respiratoria baja, también las diferentes taxas de bacterias, de hongos, de virus que están presentes en el tracto respiratorio producen una interacción diferenciada muy importante que cada vez la comprendemos más y cada vez la empezamos a estudiar para, en el modelo de la traslación del conocimiento, tratar de llevarla desde las esferas de la investigación preclínica, de los laboratorios de investigación, hacia la cabecera del paciente. Entonces, fíjense ustedes cómo de manera similar a lo que hablábamos en la lumen intestinal y hablábamos de reuterina, aquí fíjense ustedes cómo, y lo estoy marcando con el puntero, las bacterias, los hongos, los virus, las arqueas, los bacteriófagos que llegan y alcanzan la vía respiratoria alta, tienen, entre otras muchas cosas, la capacidad dependiendo de lo que sensan de la riqueza o la abundancia patogénica en el medio, producir río arriba o río abajo mayor cantidad de este tipo de sustancias con acción bacteriostática y bactericida naturales, pero ya a nivel respiratorio, como es la presencia de algunas bacteriocinas respiratorias o inclusive lugduminas. O bien inclusive si ustedes se fijan a través de esta interacción que se hace con el epitelio ciliado respiratorio, fíjense cómo también hay un crosstalk a través de las uniones estrechas, donde la activación de los macrófagos alveolares, la interacción con las células TH17, pues por un lado activan y maduran algunas de estas células del sistema inmunológico a nivel del tracto respiratorio. Y por el otro lado, como lo estoy señalando con el puntero, también modulan la producción de algunas citocinas, como por ejemplo interleucina 22, y que de una u otra manera pues juega un papel fundamental. Y ya les señalaba yo hace un momento y voy a permitirme tomar esta caricatura, este gráfico de una publicación relativamente reciente de Microorganism del año 2020 de Tammy Schindel y su grupo de colaboradores. Fíjense que así como hemos venido aprendiendo el concepto de interacción eje cerebro, intestino, microbioma, y hemos venido viendo cómo cada vez más lo asociamos con multiplicidad de condiciones de salud de enfermedad, no solo las alteraciones funcionales del tubo digestivo, sino que, por ejemplo, en el aspecto de la neurociencia, cada vez más y más nos estamos metiendo de esta interacción que hace la alfa y la beta diversidad del tubo digestivo con los diferentes metabolismos de short chain, fatty acid, y cómo de una u otra manera pueden este tipo de perfiles volver más o menos laxos la barrera hematoencefálica y de una u otra manera relacionarse con condiciones neurológicas como el mismo Alzheimer, la misma demencia senil y así sucesivamente. Ahora, recientemente, cada vez más hemos venido identificando otros ejes
u otros sistemas de interacción. Aquí les pongo para fines de la plática de hoy la interacción del intestino, pulmón, microbiota. Entonces, fíjense ustedes cómo partiendo del extremo izquierdo de la diapositiva y moviéndonos de izquierda a derecha, ven ustedes cómo dependiendo de la diversidad que tenemos dentro del tubo digestivo y las capacidades de esta diversidad, por un lado, de modular los sistemas de fermentación de los alimentos y sobre todo de cómo el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta se mueve arriba arriba o arriba abajo. Esto puede traer como consecuencia que los procesos a nivel pulmonar, por acción remota o por acción directa a través de sustancias que viajan por el torrente sanguíneo, me pueden modular los fenómenos de citotoxicidad, de reclutamiento de macrófagos alveolares, poder participar precisamente en el fenómeno de fagocitosis, de opsonización de virus, para que en un momento dado sean neutralizados y en un momento dado se reduzca su capacidad vírica, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, partiendo de esta pequeña introducción, yo me quisiera definir en los minutos que nos quedan a dos temas torales relacionados con esta importancia que tienen los probióticos a nivel de la inmunidad y a nivel de la protección de infecciones. Y esta tarde yo quisiera platicarles a ustedes basado en dos de los probióticos con mayor evidencia, más estudiados en el mundo. Por un lado, Limosil Lactobacillus reuteri, cuya estructura genómica están viendo ustedes por acá. Esto es todo un mapa genético a través de una secuenciación de cómo se identifican cada una de las estructuras y los cassettes genómicos que de una u otra manera predicen o están relacionados con las actividades que ustedes están leyendo, y donde de pronto, dependiendo de lo que hablemos, estamos hablando de una TCC-PTA 6475 o un DSM 17938, así sucesivamente, que son los diferentes tipos de Reuteri. Pues ustedes pueden ver cómo la expresión de cada uno de estos componentes va a ser diferenciado y cómo a mayor o menor actividad de los genes asociados a transposasas, a integrasas, etcétera, etcétera, al catabolismo de la arginina y así sucesivamente, pues van a ser los fenómenos de inmunomodulación que cada una de estas cepas van a presentar, y que si nosotros lo trasladamos a la arena clínica y a la arena de los laboratorios, fíjense cómo, por ejemplo, en este paper de Frontiers in Microbiology del año 2017, de Christian Benn y su grupo de colaboradores, vean cómo dependiendo de la cepa de la cual yo me ponga a hablar, las actividades inmunomoduladoras de sobreexpresión o subexpresión, por ejemplo, de factores proantiinflamatorios, como es, por ejemplo, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, que está tan de boga en este momento, junto con la interleucina 10 en relación con SARS-CoV-2 y COVID-19. Fíjense cómo este tipo de probióticos tienen la particularidad de, cuando son administrados, poder modular la expresión de cada una de estas citocinas o quimoquinas, dependiendo de cuál yo me esté refiriendo. De manera adicional y con mecanismos patogénicos o fisiopatogénicos o de protección cada vez más estudiados. Aquí ven, por ejemplo, un segundo mecanismo de protección bien importante que tiene el Lactobacillus reuteri, que es la capacidad de producir película o microfilm. Todo esto que están viendo ustedes en la extrema derecha de la diapositiva, en esta microscopía de inmunofluorescencia, en color rojo, es la capacidad de producir toda esta película que de una u otra manera protege para evitar el contacto de los patógenos bacterianos o inclusive de los patógenos virales sobre los epitelios respiratorios. O bien este último ejemplo, por obvio el tiempo no me voy a poner a hablar de todos los mecanismos, todo el modo de acción que tiene el Limosil Lactobacillus reuteri y toda la familia de este probiótico tan evolucionado. Pero vean aquí, por ejemplo, esta capacidad que tiene el Limosil Lactobacillus reuteri de producir estas vesículas que las estoy señalando con el puntero de la computadora, y que cuando hemos agarrado estas vesículas, esto es una microscopía electrónica de barrido, y las llevamos al laboratorio y las disecamos y vemos cuál es su contenido. Fíjense cómo esta vesícula, este pellet, que puede viajar a distancia, cuando nosotros vemos lo que tiene dentro de su contenido, vean ustedes la extrema izquierda, que además de tener per se material genético molecular, y entonces es cuando empezamos a hablar
de la capacidad que tienen estas estructuras de poder en un momento dado transcribir y replicar la información. Pero por el otro lado, si ustedes se fijan, dentro de ellos hay agentes relacionados con el metabolismo antimicrobiano, que conforme vamos aprendiendo cada vez más, y ustedes lo ven ya en vivo, fíjense cómo todos estos bastones que representan Lactobacillus reuteri y que tienen esta capacidad para producir estas vesículas de acción remota, vean ustedes cómo cuando tenemos la presencia de estas vesículas de acción remota, existe una capacidad importante inhibitoria, tanto de algunos agentes patogénicos digestivos muy importantes como E. coli, como Escherichia coli, a diferencia, por ejemplo, de algunos patógenos respiratorios muy importantes, como es el caso de Pseudomonas aeruginosa, y que si ustedes se fijan, dependiendo de la cantidad y de la abundancia de estas microvesículas de acción remota, vean ustedes sobre todo en el extremo derecho de este gráfico, cómo prácticamente la supervivencia de este tipo de patógenos va siendo cada vez más reducida en ese sentido. En ese sentido, y ya trasladado a la arena clínica y hablando particularmente de cómo todo esto que les vengo platicando puede tener su efecto en la esfera clínica, una de las primeras publicaciones que yo quiero compartir con ustedes, estoy seguro que ya ustedes la han tenido oportunidad de revisar, es esta publicación de Svi Weissman del año 2005 y su grupo de colaboradores, donde basado en todos estos efectos que ya hemos platicado, Svi Weissman demuestra cómo cuando se administra Lactobacillus reuteri en un grupo de chicos que atienden guarderías, fíjense cómo el número de eventos de diarrea, comparado inclusive con otros probióticos, como es por ejemplo BB12, que aunque tiene su efecto importante, si ustedes lo comparan contra el placebo, fíjense cómo hay una diferencia clínica y estadísticamente significativa de BB12, no obstante vean que para fines de protección contra los eventos infecciosos gastrointestinales, al menos en este paper de Weissman, se demuestra que tanto BB12, pero inclusive mucho mejor, Limosil Lactobacillus reuteri tiene un efecto predominantemente mucho mayor. Este tipo de publicaciones nos sirvieron a nosotros por ahí del año 2014, hace 7 años más o menos, para publicar en Pediatrics este segundo ensayo clínico, más bien el tercero, porque ya en 2012 Rina Agustina y su grupo de colaboradores habían publicado algo parecido. Nosotros en 2014, utilizando la evidencia publicada por SBI en el 2005 y la evidencia publicada en 2012 por Agustina, desarrollamos este ensayo clínico controlado, aleatorizado en alrededor de 340 chicos, en donde se les dio a través de un proceso de aleatorización Lactobacillus reuteri DSM 17938 por un lado versus placebo, con la finalidad de demostrar que tanto cuanto el hecho de administrar esta intervención como coadyuvante en niños que atendían guardería, ustedes pueden ver ahí la edad en promedio de estos chiquitos, alrededor de 2 años, se podría reducir tanto la incidencia, la frecuencia de infecciones respiratorias a partir del momento que ellos empezaran a recibir este tipo de intervención, y si en un momento dado llegaban a tener el problema respiratorio, saber que tanto cuanto la gravedad y la duración de estos cuadros respiratorios sería significativamente mucho menor. El esquema de desarrollo fue más o menos este es un esquema de desarrollo que a nosotros se nos hizo interesante y que gustó mucho a la comunidad científica. Lo que nosotros hicimos fue, a través de un proceso de azar, dividimos a los niños, un grupo de chicos recibieron Lactobacillus reuteri Protectis DSM 17938 en dosis de 1 por 10 a la 8, y esto es bien importante porque no es correcto decir yo receto probióticos. Hay que ser muy específico para decir el tipo de probiótico, la subcepa, a qué dosis lo estoy administrando y con qué frecuencia, para poder decir si verdaderamente estoy haciendo como deben de ser las cosas. Y ahí entramos a un concepto de especie específico, cero especie específico, dosis específica, frecuencia específica, para no pensar que todos los probióticos son iguales. Y luego hicimos algo bien interesante, que después de dar 12 semanas de probiótico, dejamos otras 12 semanas sin probiótico a los chicos, pero los seguimos vigilando con la finalidad de ver si este efecto inmunomodulador de reuteri podría persistir a lo largo del tiempo. Y ven ustedes aquí 2 cosas importantes.
A nivel de los episodios de diarrea, se logra identificar cómo cuando administramos Reuteri, el número de episodios con diarrea se baja importantemente, así como en aquellos niños que al final del día les dio diarrea. Esto no es una bala de plata. Vean ustedes cómo los días de diarrea, la duración de la diarrea en ambos momentos fue significativamente importante. Y luego, lo más importante para nosotros en su momento y reforzado por una nueva publicación que les voy a presentar en este momento, fíjense cómo las infecciones respiratorias en los niños también fueron significativamente menores. En ese sentido, también obvio, esto es muy obvio, al reducir el número de cuadros respiratorios y diarreicos, los días con fiebre de los niños, los días que faltaron a guardería y por lo tanto el ausentismo laboral de los padres fue significativamente menor. Y ya para 2016, cuando nosotros teníamos en la mano estas evidencias, nos dimos a la tarea de hacer este metaanálisis. Este metaanálisis no lo publicamos, es algo muy sencillo que yo les quiero presentar por acá. Fíjense cómo, si bien con algo de heterogeneidad, como lo está marcando este valor de I cuadrada, y ustedes lo pueden ver en estos tres estudios, el de Weidman, Agustina y Gutiérrez, se demuestra cómo este rombo que se separa perfectamente de la línea de ausencia de efecto, y vean estos valores que son valores muy consistentes, ya que no incluyen a la unidad, va desde menos hasta menos, nos demuestran cómo cuando se administra el Limocil, Lactobacillus reuteri, se reduce de manera significativa el riesgo de que los chicos estén enfermándose cada momento dependiendo de lo que hemos platicado. Y muy recientemente, hace un par de meses, tuvimos la fortuna de terminar y publicar este otro ensayo clínico controlado. Este fue publicado en una revista que es una de las mejores revistas de probióticos en el mundo, se llama Beneficial Microbes. Y aquí hay dos cosas bien importantes. Este es un clásico concepto de investigación transnacional, por un lado, y ahorita van a ver por qué. Y por el otro, es un clásico ejemplo de un fenómeno de sinergismo racional. ¿Por qué hablo de sinergismo racional? Porque de pronto, y eso lo hemos visto hasta por moda, de pronto nos encontramos en la farmacia las presentaciones de 3, de 4, de 5, de 6, de 10 probióticos, que si al final del día los declaran, ni siquiera declaran cuál es la concentración que tienen de cada uno de ellos. Y para nosotros es muy importante, primero que nada, no necesariamente 2 o 3 es más que uno, pero sí también cuando tenemos evidencia poder demostrar que cuando yo combino en una racional de lo que está ocurriendo, poder demostrar el efecto. Y eso es lo que hicimos en esta publicación. En esta publicación tomamos chicos que ya tenían cuadros de faringoamigdalitis o de amigdalitis, que estaban más o menos entre los 3 y los 6 años de edad. Y entonces dijimos, a ver, ¿cuáles son las dos causas, las dos cosas que llevan a estos chiquitos a desarrollar faringitis y luego sus manifestaciones clínicas? Por un lado, lógicamente, la inmunomodulación y por el otro, la inflamación. Entonces buscamos dos cepas del Limocil, Lactobacillus reuteri que fueran coadyuvantes, que fueran sinergísticas entre sí. Una de ellas con un gran efecto inmunomodulador como es DSM 17938, y la segunda que es una cepa bucal, una cepa dental, que es ATCC-PTA 5289, que ya nos había demostrado en adultos en estudios previos que a nivel bucal tenía un efecto antiinflamatorio muy importante. Nosotros evaluamos 130 chiquitos, de los cuales al final del día logramos que aceptaran entrar al estudio 70. Ellos fueron aleatorizados. Esta es una prueba de concepto, es la primera vez que se demuestra cómo esta combinatoria de estas dos cepas puede ser utilizada en estos chiquitos con infección de vías respiratorias. Y luego fíjense ustedes cómo prácticamente lo seguimos durante el tiempo que duró su cuadro de faringoamigdalitis, dándoles un promedio de 10 días a los chiquitos. No los voy a cansar mucho con esta tabla. Esta tabla lo único que pretende es demostrarles a ustedes que para fines prácticos, en términos de la edad de los chicos, los días con el cuadro respiratorio antes de entrar al proyecto, las manifestaciones clínicas que tenían, así como los niveles de marcadores salivares de antiinflamación y de antiinflamación, que esto es algo bien importante. Fíjense cómo medimos IL-1 beta, IL-8, IL-6, factor de necrosis tumoral, toll-like receptor soluble. Y esto es algo bien importante porque entonces nos estamos metiendo a la siguiente visión, al Next Generation Probiotics, porque es muy importante no solo quedarnos en la parte clínica,
sino también de la evaluación de los biomarcadores. Eran chiquitos que tenían una etiología tanto viral como bacteriana, e inclusive fíjense ustedes aquí pueden ver que había aproximadamente un 2-3% de chiquitos que la etiología del cuadro respiratorio era de coronavirus o no SARS-CoV-2, pero coronavirus es una gran familia de virus que frecuentemente nos infecta a nivel de la vía respiratoria, y a través de múltiplex RT-PCR nosotros fuimos capaces, a través de un hisopado nasofaringio, realizar la búsqueda en múltiplex PCR al mismo tiempo con un solo hisopado de alrededor de 21 agentes, tanto virales como bacterianos en ese sentido. ¿Qué demostramos? Demostramos de manera bien importante que cuando se administra esta combinación sinergística de ATCC-PTA 5289 más DSM 17938, los niños controlan más rápido la fiebre. Vean ustedes, comparen en color negro los chiquititos que recibieron esta combinatoria. Vean ustedes cómo el control de la fiebre se produce más rápido y de manera más eficiente. Y de igual manera vean ustedes cómo prácticamente ya para el tercer día de tratamiento, las manifestaciones de dolor, no solo las de la fiebre, se fueron reduciendo significativamente. Demostramos también cómo, además del dolor y la fiebre, algunos otros datos clínicos, como por ejemplo la rinorrea y la congestión nasal, se controlaban mucho más tempranamente. Y en la parte del impacto de la esfera translacional, en la esfera no solo clínica, sino de mode of action, vean ustedes cómo factor de necrosis tumoral en los niños que recibieron Limosil-Lactobacillus reuteri se redujo de una manera mucho más eficiente, lo cual nos habla del potencial mecanismo de acción que estamos observando con estos niños. No tuvimos una frecuencia de eventos adversos diferente del grupo placebo, de tal manera que con estas evidencias en mente nosotros podemos decir y ofrecerles a ustedes la posibilidad como una de las alternativas de pensar en Limosil-Lactobacillus reuteri como una potencial intervención de coadyuvancia muy importante. Y en los pocos minutos que me restan, yo quisiera hablarles también de una segunda tipo de probiótico que es BB12. Ustedes están viendo aquí, así como yo les mostré ya la estructura de Limosil-Lactobacillus reuteri, lo que están viendo aquí es Bifidobacterium animalis en la variedad subespecie Lactis BB12. Lo que están viendo en el extremo derecho es un gel de doble corrimiento de agarosa, para que vean ustedes cuáles son todas las proteínas que en un momento dado todos estos genes que ven ustedes en la izquierda tienen la capacidad de BB12 de producir. Y les voy a hablar de BB12 en dos diferentes aristas. Primero que nada, la capacidad que tiene BB12 para modularme microbiota, porque esto es muy importante. Y en segundo lugar, la evidencia clínica que tenemos de BB12 en ese sentido. Esta primera publicación es de Humberto Simoni del año 2016. Y fíjense ustedes cómo inmediatamente se demuestra que cuando yo empiezo a administrar Bifidobacterium BB12, ya para las 6 semanas de que yo lo estoy administrando, la microbiota tanto de Bifidobacteria como de Lactobacillus en su alfa y en su beta diversidad se ve modificada positivamente prácticamente cuando los chicos están recibiendo este tipo de probiótico. En esta otra segunda publicación relativamente reciente de European Journal of Nutrition de Yang, también de igual manera, vean ustedes cómo prácticamente tanto los índices de diversidad y de abundancia de Shannon y de Simpson se ven modificados cuando yo empiezo a administrar este tipo de intervenciones. Y concomitantemente con ello, que es algo bien importante, porque no solo se trata de decir, se sube la alfa diversidad, se modula la beta diversidad, se me modula la abundancia, se me modula la diversidad, sino fíjense ustedes cómo se traduce en la esfera de la inmunidad. Y aquí pueden ustedes ver inmunidad celular medido a través de cambio de CD14. Y fíjense cómo si nosotros contrastamos el grupo de niños que están recibiendo BB12 contra el grupo de niños que están recibiendo placebo, pues vean ustedes cómo a los 3, 6, 7, 12 meses de que los chicos recibieron la intervención, el fenómeno de inmunidad celular se mantiene modificado de una manera súper importante. Vean ustedes, por ejemplo, aquí a la semana 2 de que empieza este tipo de tratamientos coadyuvantes preventivos, vean ustedes cómo los niveles de IgA salivales se ven, pero ultra significativamente elevados,
Y algo que para mí es muy importante, vean ustedes que así hable yo de niños con antibiótico o sin antibiótico, el fenómeno de inmunomodulación y de producción de inmunomodulación de IgA se ve modificado, vean ustedes aquí es todos los infantes, más en los infantes que no recibieron antibiótico, pero en términos generales, en ambas cortes de población se ve de una manera muy importante. En una publicación relativamente producida hace ya un par de años y en refuerzo, no solo midiendo a nivel de inmunidad celular, como lo hicieron otros estudios, o los niveles de inmunoglobulina a nivel salival, sino fíjense ahora midiendo algo que es muy prototípico de este tipo de estudios, los niveles de inmunidad dirigida, estos son anticuerpos contra vacuna de polio, y este es algo bien importante que cada vez más vamos a ir viendo cómo el hecho de que yo administre una vacuna, cualquiera que sea, y ponga yo un coadyuvante, como en la administración de un probiótico, puede hacer que el fenómeno de cero conversión y reactogenicidad que esta vacuna me está produciendo es significativamente muy diferente. Entonces, vean ustedes que eso es lo que estamos demostrando aquí, cómo BB12 también tiene esa capacidad de producir una mayor reactogenicidad de la vacuna que estamos administrando y que esto se vuelve a comparar, se vuelve a identificar en esta segunda publicación de Rizardi del año 2012. Desde el punto de vista clínico, ¿en qué se ha identificado que BB12 puede actuar? En este análisis de Kaplan y Meyer, con una G cuadrada de log rank, donde compara curva 1 y curva 12, demuestra que cuando yo administro BB12, muy parecido a lo que ocurría con Limosina lactobacillus reuteri, los episodios de diarrea se ven reducidos de manera muy importante. Aquí ustedes lo pueden ver, estoy marcando la línea de cómo el porcentaje de pacientes sin diarrea es mucho mayor, mucho más importante en el grupo de pacientes que recibieron BB12, pero también les vuelvo a recordar el estudio de Weissman del año 2005, donde se demuestra que cuando se administra BB12, BB12 también tiene esa capacidad de reducir los episodios diarreicos. En este estudio de Weissman, no los episodios de vía respiratoria. Pero posteriormente a Weissman, Samuli Rautava, 4 años después, en el año 2009, demuestra que cuando administra BB12 a una dosis de 1/10 a la 10 unidades formadoras de colonias al día, se reduce de manera muy importante los episodios de otitis media aguda y por lo tanto se reduce la necesidad del uso de antimicrobianos. En 2011, el doctor Temu Taipale, British Journal of Nutrition, nos demuestra lo que ya nos habían demostrado previamente, que el uso de antimicrobianos se reduce, pero aquí Temu Taipale nos demuestra también que la frecuencia de eventos respiratorios es clínica y estadísticamente mucho menor, 65 contra 94% en el grupo de niños que están recibiendo BB12. Y algunos años después, en el año 2016, el mismo investigador nos vuelve a demostrar en un segundo ensayo clínico cómo el número de episodios de infecciones de vías respiratorias recurrentes, que es esto que estoy mostrándoles, y de fiebre se reduce de manera muy importante, que hay una tendencia a las diferencias estadísticamente significativas en este sentido. Nosotros, tratando de tomar en su conjunto toda la evidencia, para no poderles ir diciendo de manera narrativa como lo acabo de hacer, por un lado Reuteri, por el otro BB12, por el otro GG y así sucesivamente, nos dimos a la tarea a finales de 2019 y terminado en el año 2020 de producir este network metaanálisis. Este network metaanálisis tuvo como finalidad poder tomar todos los ensayos clínicos publicados en su momento acerca de los probióticos y su capacidad para modular las infecciones respiratorias. Esta es una evaluación de riesgo de sesgo que ustedes conocen ya. La doctora Silvia Cuchet, el doctor Steve Weissman y su servidor nos dimos a la tarea de ensamblar este network metaanálisis. Y fíjense cómo en este network metaanálisis, con esto prácticamente termino, se identifica que Limosina lactobacillus reuteri en color amarillo, Lactobacillus rhamnosus GG en color azul y Bifidobacterium lactis en color verde representan hoy por hoy, dentro de todo el arsenal de probióticos publicados, los 3 probióticos con mayor evidencia, con mayor impacto clínico. Esto es lo que dice este gráfico, Sucra value y la probabilidad de ser el mejor tratamiento basado en el número de evidencia, la calidad de la evidencia y el impacto clínico que se demuestra para poder decir que esta
equivalencia terapéutica existe en estos tres tipos de probióticos. Yo con esto me despido, agradezco a cada uno de ustedes su atención. No sé si haya alguna pregunta o alguna duda que podamos responder. Con mucho gusto estoy a sus órdenes y aquí ustedes pueden ver mi correo pedro.gutierrez@councilforprobiotics.org por si en un momento dado parte de esta información que yo les estoy compartiendo desea que se las pueda compartir. Muchas gracias y muy buen día.